SER Podcast. Mañana empieza la Liga en Primera División. Mañana carrusel deportivo a partir de las 7 de la tarde con Jorge Escorial, con todos los comentaristas y obviamente tiene que estar también Iturralde González. Iturralde González, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo has preparado el verano? Bien, ¿no? A pesar de que estos días ya te hemos molestado bien. Y demás, bien. O sea, has tenido... Ya estamos a tope. Estás ya a tope, ¿no? Has necesitado unos días ahí en Corea y vamos, eso a ti te ha venido perfecto, ¿no? Básicamente. Perfecto, ya tenemos la cabeza limpia, aunque luego ya me la ensucian, eso pero es. de momento la tenemos limpia. Y ya desde el primer fin de semana te la van a ensuciar. Héctor González, cuéntanos eso que comentábamos abriendo el larguero de la IA que va a sustituir a los que sugerían las jugadas para que la revisara el Comité Técnico de Árbitros. Atención a esto, que es la noticia del día, ¿eh? Dale. Sí, dentro de ese programa que se llama Tiempo de Revisión, el espacio que produce y distribuye el CTA al término de cada jornada, que repasa las principales jugadas polémicas de la misma, explicando si el árbitro de campo o del VAR han acertado, han fallado. Bueno, el programa sigue, se mantiene, segunda temporada. Después de la segunda jornada saldrá el primer episodio de esta temporada, pero con una gran novedad. Las jugadas las va a elegir la IA y no como hasta ahora entrenadores sin equipo o exjugadores de la Liga. Era el caso de José Ramón Sandoval, de José Luis Oltra, aunque luego lo dejó cuando fichó por el Huesca, o de Fernando Morientes, que bueno, pues ahora ven como su puesto es sustituido no por otro ser humano, ya sea entrenador o futbolista, sino por la inteligencia artificial. Iturralde, ¿a ti qué te parece esto? Porque cuando lleguemos en la jornada X, no sé cuál, la del Barça-Real Madrid, y de repente haya una jugada polémica y la IA diga que no, nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Pero y lo primero nosotros. No, pero a ver, es que vamos a centrarnos un poquito. La inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. No es inteligencia en los términos que tenemos nosotros por la inteligencia humana. No piensa. La inteligencia artificial tiene un sesgo desde el principio, que es que creemos que es la panacea la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el sesgo del que mete los datos. El que mete los datos es el que te va a dar o el que quiere llegar a la respuesta dependiendo de los datos que yo meto. Esto es muy peligroso porque ahora la inteligencia artificial que la quieren usar también para designaciones es la inteligencia artificial que usa la Liga. Es decir, otra competencia más que le quitan al CTA para que la Liga, la que decía hace un año, no, es que los árbitros tienen que ser más independientes. No se lo creen ni ellos. Lo que quieren es más poder hacia los árbitros. Que, a ver, es que cuando hablamos de la inteligencia artificial vamos a sentar las bases. La inteligencia artificial tiene un sesgo humano. Y el que mete los datos va a ser la Liga. Por lo tanto, el que mete los datos podrá decidir hacia dónde lleva la inteligencia artificial, tanto como para elegir jugadas, cuidado, como para elegir árbitros para determinados partidos, que es el siguiente paso. Estamos entrando en un proceso muy peligroso. La federación cada vez hace más dejaciones de funciones a favor de la Liga. La Liga ya ha conseguido meter su inteligencia artificial en las jugadas, va a conseguir meter su inteligencia artificial en las designaciones. Por 4 duros el sindicato amarillo de los árbitros, ahora ya por 4 duros que le ha dado la Liga, van a dejar meter las cámaras en los vestuarios. Es decir, cada vez tiene más poder. Los que decían que el arbitraje tenía que ser independiente, si es que hay algunas veces que me molesta tener tanta razón. La persona dentro de la federación que más ha insistido en que la IA forme parte de los diferentes departamentos del CTA, como bien dice Iturralde, es uno de los vicepresidentes actualmente de la federación, que es Javier Tebas, el presidente de la Liga, que lleva con esta idea más de un año. ¡Qué casualidad! Claro, sí, y de hecho se ha hablado de introducirlo también para puntuar y valorar a los árbitros, en elementos puramente objetivos, eso sí, pero para puntuar y valorar a los árbitros, que luego todo eso ayude a elaborar la clasificación arbitral por la cual se determinan los ascensos y descensos a final de temporada, y también, pues como apuntaba Iturralde, también va a ser una herramienta que van a usar dentro del comité de designación, veremos en qué porcentaje, de qué forma, pero también va a formar parte de ese comité, digamos. Sí, justo la última circular que han sacado de cómo se va a puntuar a los árbitros. Curioso que la Federación y la Liga se metían mucho con el antiguo arbitraje y hablaban de, no, el índice corruptor, el índice corrector que le llamaban, no, el índice corruptor, no, porque antes había un índice corruptor. Bueno, pues ahora tú vas a cómo se va a puntuar a los árbitros y el 10% se deja en manos del CTA. En manos del presidente, de Fran Soto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora le han dado otro nombre, pero sigue habiendo un índice corrector, que es ese 10%.
los árbitros son muy buenos y las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas. Si el 10% se lo dejas a final de temporada al presidente o al CEO del CTA, pues eso se llama, les guste o no les guste, eso se llama índice corrector. Porque no tiene, ¿en qué se basa ese 10% que tiene el CTA? No, el 65% va a ser los informadores vía televisión, el 20 y pico los que están en el campo, pero el 10% lo dejamos para el CTA. Pues a igualdad de condiciones el CTA va a subir y bajar los que quieren. Es que es el mismo sistema, pero ahora más bonito, más adornado, más palabras. Pero que es lo mismo, es decir, que... Pues... No me he vuelto loco, los árbitros siguen siendo cosa de la federación, ¿no? O sea, la liga organiza la competición, pero los árbitros siguen siendo la federación. Son cosas más, siguen siendo más parte de la federación, porque así viene determinado desde todos los organismos internacionales de FIFA y de UEFA, pero por ejemplo... El arbitraje español es el único en todo el mundo de las 211 asociaciones que en la comisión de designación hay un entrenador. Eso solo para dejarlo. Es decir... Gregorio Manzano, ¿no? Goyo Manzano. Goyo Manzano. Junto a Teixeira, Vitienes y a Soto. Y luego le escuchas a todos, ¿no? Es que los árbitros tienen que ser más independientes. No se lo creen ni ellos. Que lo que quieren es tener más poder sobre el arbitraje. Y ahora la Liga... Oye, que hace bien, ¿eh? Que yo si sería la Liga y a mí me dejan hacer lo que está haciendo, haría eso y haría más. Que la Liga tiene cada día más poder en el arbitraje. Déjame que salude a José Ramón Sandoval, que era uno de los del trío, que recuerdo una noche aquí en el Canalla con Sique Rodríguez y Antomeana, que estuvo aquí a nuestro lado. Hola, José Ramón, Huracán, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Que resulta que te han sustituido por ella. Yo casi prefería llamarte a ti y demás y enterarme más de las cosas contigo que por un robot, pero bueno. Que son los nuevos tiempos. Bueno, pues ahora tienes que llamar a la IA. Sí, tengo que llamar a la IA. Que me den el teléfono de la IA. ¿Cómo lo ves, Huracán? Bueno, pues estaba escuchando a Iturralde. Yo creo que si ya metemos la IA en todas estas cosas, yo creo que vamos a perder un poquito ya el romanticismo total que tenemos del error que se puede cometer en el fútbol, que es lícito, y creo que eso debería ser a través de personas, pero bueno, vamos a dar un voto de confianza y vamos a ver si este año todo este momento polémico se soluciona con la IA. ¿Tú ibas a continuar o te llamó la federación diciéndote en vez de a ti vamos a tener la IA? No, yo el año pasado ya incluso a finales tuvimos una reunión de estas que teníamos periódicas para ver el tema de las jugadas y ver cómo iba la cosa, y nosotros ya dijimos propusimos que en las últimas 10 jornadas que no lo veíamos porque como se jugaban mucho los equipos, pues que se dejara hacer el tema porque al principio la verdad es que la idea es bonita, era cosa de llegar más al aficionado, al propio club, al propio jugador, entender un poquito más el tema de las reglas del juego, de jugadas controvertidas, y no más dedicado al tema de la polémica, pero luego se fue desviando un poquito el tema y ya pues todo el mundo quería... pero Huracán, que yo le entienda, sugeriste tú, o no sé si tú y también los otros dos, que eran Morientes y Oltra, aunque Oltra creo que lo dejó antes porque se fue de entrenador al Huesca, si no recuerdo mal. Sí. ¿Sugeristeis dejar de hacerlo en las últimas 10 jornadas, esto de tiempo de revisión? Sugerimos que dentro de la mesa, pues que veíamos que a lo mejor las últimas 10 jornadas sería mejor no hacerlo por el tema. ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron? ¿Y quién? Te dijo que por aquí, ¿no? Dijeron que lo iban a pensar, pero que ellos creían que había que llegar hasta el final, y nada, pues fuimos hasta el final, no había ningún problema. Pues creo que al final nosotros nos dedicamos más bien a lo que empezamos, ¿no? A jugar, a coger jugadas para que dieran explicaciones el tema de la regla de juego, no las jugadas polémicas. Nosotros no podíamos coger todas las jugadas que había en las jornadas, solo nos podíamos dedicar a coger 4 o 5 que hubiera de primera y 1 o 2 de segunda, y luego entraba también el fútbol femenino, porque si no iba a ser una explicación muy grande y tal, y iba a llevar mucho tiempo. Entonces, pues dentro de esas jugadas que cogíamos, seleccionábamos un poquito las que veíamos que no se habían repetido la semana anterior, que
que podía ser un poquito más didáctica a la hora de explicar, que no fuera muy parecida de cara a la explicación que se había dado, y no íbamos buscando la jugada polémica de la jornada. Mira, me está comiendo la Desco, que tú ya sabes cómo funciona la radio. Dame 2 minutos, por favor, y acabamos con José Ramón Sandoval. A él, a Morientes, a Oltra, aunque no iban a continuar, pero vamos, que han decidido que en vez de estar ellos, que esté la inteligencia artificial. 12 y 14. El Larguero, con Álvaro Benito. Está hablando con Héctor González, con Iturralde González y con José Ramón Sandoval, que ya no forma parte de ese comité, junto a Morientes y junto a José Luis Oltra, que de alguna manera, Sandoval, ibais un poquito con las manos atadas al final, a la hora de sugerir las jugadas, ¿o no? No, totalmente. Teníamos la libertad total de coger las jugadas. En eso no había ningún problema. Nosotros cogíamos las jugadas, lo que sí que es verdad que había semanas que había más y no podías coger todas, y había semanas que había menos y tenías que buscar alguna jugada donde verdaderamente era más didáctico para explicar y que fuera algo donde se podía explicar una regla del juego. Que fue con la idea que se hizo esto, el tema del tiempo de revisión. Lo que pasa es que luego, más o menos, ya sabes, cuando juegan los equipos grandes existe alguna polémica y claro, al final todo el mundo quería que cogieras la jugada de... Te lo decía mucha gente, te decían durante el fin de semana, pero José Ramón, coge la de este equipo, la de este otro. ¿Te volvían un poquito loco o no? No quieras pensar que no, pero más de un mensaje llegaban al móvil. Pero vamos, en ese caso éramos muy conscientes de lo que nos habían propuesto y lo que nos íbamos a meter, y buscábamos siempre las jugadas que realmente creíamos que se podían explicar. Y la verdad es que al principio se contó de que a mitad de temporada, pues por nuestra profesión, si a alguien le salía trabajo y tal, que iban a renovarlo, pero al final estaban contentos, quisieron seguir hacia adelante, y luego pues José Luis Oltra le salió trabajo y nos quedamos Fernando Morientes y yo solos. Pero creo que bueno, terminamos bien, un poquito cansados porque había que ver muchas jugadas y había que analizar y hacer los informes para luego mandarlas, y luego era cuestión de que ellos explicaran con su reglamento, con su visión. Nosotros solamente cogíamos la jugada que creíamos conveniente para ellos. Huracán, anda, ve con cuidado al volante. Un abrazo grande, me alegra saber de ti. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta ahora, adiós Huracán, al volante con mucho cuidado hasta hora de la noche. Héctor, ibas a decir. No, que si el CTA considera que la IA se ha olvidado de alguna jugada, se ha olvidado entre comillas porque es una máquina, recordemos, la puede añadir el CTA y sumarla a ese tiempo de revisión, no como ocurría hasta ahora, que las elegían solo Sandoval y Morientes. Iturralde, mañana te esperamos a las 7 de la tarde, al pie del cañón, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, un abrazo. Adiós, Iturralde. Venga, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.